este video vamos a ver cuál es la diferencia entre una API y un web service. Vamos a basarnos en una pregunta que se ha realizado en la página de Stack Overflow, donde siempre podemos encontrar preguntas y respuestas interesantes. Aquí nos dice que el significado de API, las siglas, vendría a ser Application Programming Interface, y esto hace referencia a toda una interfaz de programación, es decir, es el medio por el cual nosotros podemos escribir código que de alguna forma se relacione con código escrito en otras aplicaciones. Esas aplicaciones ponen a nuestra disposición un conjunto de funciones que nos van a permitir a nosotros interactuar con dichas funciones de una manera sencilla, resumida. Entonces, un servicio web, un web service, viene a ser un tipo de API. Viene a ser un tipo de API que opera sobre HTTP. Y decimos que es solamente un tipo porque en realidad existen más tipos de APIs. Por ejemplo, aquí nos dice de que una API escrita en C para un uso local en una máquina podría ser la API del kernel de Linux. Por eso decimos que una API o la interfaz de programación de aplicaciones que una aplicación nos ofrece es pues un conjunto de funciones que dicha aplicación pone a nuestra disposición para usar estas funciones de una manera simplificada y poder interactuar con código de ellos sin que nosotros conozcamos dicho código. O sea, simplemente nos dan acceso a ciertas funcionalidades para que nosotros hagamos uso de dichas funciones y usemos el código de ellos conjuntamente con nuestro código de una manera restringida o incluso sin tantas complicaciones. Entonces un servicio web viene a ser un tipo de API. El concepto de API decimos entonces que es más general que el concepto de un servicio web, porque un servicio web por lo general va a operar sobre HTTP, aunque no necesariamente va a ser así, pero en la gran mayoría de los casos sí ocurre de esa manera. Ahora bien, para finalizar vamos a dar un ejemplo de una API para que esto quede más entendible. Para esto acabo de googlear Google Maps API, es decir, vamos a ver la API que nos ofrece Google respecto a Google Maps. En realidad, los grandes servicios, las grandes páginas suelen ofrecernos cada uno de ellos su propia API. Por ejemplo, tenemos la API de Twitter, la API de Facebook, API de Instagram y de otros más. En este caso vamos a ver la API de Google Maps. Como bien acá nos dice, millones de sitios web en todo el mundo y también aplicaciones, ya que no solamente páginas web sino también aplicaciones Android, iOS, usan la API de Google Maps para ofrecer a sus usuarios experiencias relacionadas con la ubicación. En otras palabras, las aplicaciones web, las aplicaciones móviles, consumen la API de Google Maps para brindar una mayor experiencia al usuario sin tener que implementar uno mismo la funcionalidad que esta API ofrece. Aquí, por ejemplo, Google ha ordenado su API de esta manera. Si uno quiere usar, por ejemplo, la API de Google Maps para desarrollar aplicaciones Android, entonces va a acceder a esta sección de aquí para que de esta forma pueda mostrar mapas dentro de la aplicación de manera nativa. Entonces esta API estaría orientada para el desarrollo de aplicaciones Android. Y si nosotros bajamos mucho más abajo, vemos aquí APIs que se ofrecen como servicios web, que es justamente de lo que hablábamos, que un web service es solamente un tipo de API, ya que la API, que es un conjunto de funciones, puede ofrecerse de muchas maneras y un servicio web es una de esas formas. Vamos a acceder, por ejemplo, aquí donde dice Google Maps y estamos aquí en la API de geocodificación. Nos dice que esta API nos va a permitir a nosotros convertir direcciones, como por ejemplo esta, en coordenadas geográficas para obtener información de la latitud y la longitud de esta dirección que estamos enviando. Entonces, usar esta API nos permite obtener esta información de la latitud y la longitud, y luego con estos datos nosotros podemos usarlos para
marcar un punto sobre un mapa o posicionarnos en un punto determinado de un mapa. Es decir, lo que podemos esperar es de que esta API se tenga que usar en conjunto con otras APIs que también nos ofrece Google Maps para que podamos, como bien aquí nos dice, marcar un punto en particular o bien ubicarnos allí. Y bueno, la estructura que tiene el servicio web que nos ofrecen es esta: Maps, Google APIs, Maps, API, Geocode. Aquí va a estar la salida y aquí los parámetros. Hay dos tipos de salida, en este caso JSON y XML. Podemos decir aquí que anteriormente se usaba XML principalmente, pero que en la actualidad lo que se recomienda y lo más usado es JSON, que es una notación de objetos de JavaScript. En otras palabras, es más que todo un formato para que los datos puedan ser comunicados entre aplicaciones. Aquí tenemos un ejemplo. Suponiendo de que nosotros llamemos a la API de esta forma, tal como nos decía arriba, y aquí pongamos la salida, que es un JSON, y aquí pongamos los parámetros, en este caso la dirección, entonces obtendremos como resultado esto de aquí en formato JSON. Como se observa, nos devuelve mucha información. Lo que a nosotros nos interesaría principalmente sería esta sección de acá, donde nos indica la latitud y la longitud de la dirección que hemos enviado. Nosotros enviamos información a una API, a un servicio web, y este nos responde. Es una manera de usar un servicio web, porque no necesariamente le enviamos parámetros, también podemos consultar un servicio web directamente para obtener un listado de información. Por ejemplo, podríamos usar el servicio web de Twitter para obtener los tweets relacionados a un hashtag determinado u obtener información simplemente sin pasarle tantos parámetros, ¿no? Por ejemplo, podría haber una página acerca de música y esta página podría también tener su API para que nosotros la consultemos y nos devuelva las últimas canciones agregadas. Allí, por ejemplo, no hay parámetros y simplemente obtenemos información. Y ya para finalizar, comentar de que existe un estándar llamado REST, por lo que las APIs que implementan este estándar se conocen como API REST o API RESTful, y básicamente es un conjunto de normas que se siguen para que exista un estándar, ¿no? Una convención de cómo usar correctamente y de manera universal y uniforme las peticiones HTTP hacia un servicio web, para que de esta manera exista una uniformidad entre las APIs y en un futuro sea más sencillo el uso, porque pues va a ser común la manera de usar una API. Y bueno, si es que aún no ha quedado claro del todo, en el siguiente video voy a hacer un ejemplo sobre cómo consumir la API de Google Maps y también consumir la API de Instagram.